siempre me ha preocupado, ¿no? Es una falta de entendimiento que a veces tenemos con respecto a la palabra de Dios, a las promesas que el Señor ha hecho, ¿no? Y el título de la presentación hoy, ¿está aquí, José? La palabra de Dios siempre se cumple. Amén. Aleluya. Y hoy vamos a ver esto y vamos a ver las herramientas, los instrumentos que el Señor nos ha dado para llevar a la práctica esa palabra que, en definitiva, es Él el que mueve los hilos, el que mueve los elementos. No somos nosotros. Pero muchas veces la falta de interpretación, las dudas que pueden surgir, pues crean en nosotros a veces un vacío que no nos ayuda, ¿no? El título es fundamental que lo tengamos siempre presente en nuestra mente, ¿no? Porque, y al final lo vamos a ver de una forma súper clara, ¿no? Pero esas dudas que digo que a veces pueden surgir, pues las vemos constantemente. Por ejemplo, todos recordamos lo que pasó en Edén, ¿no? El Señor había hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Imagínense esta definición. Lo decimos así como muy rápido. Pues a su imagen y semejanza nos ha hecho el Señor. Adán y Eva eran unos seres creados por Él. ¿Y cómo acabó la cosa? ¿Lo entendemos? Yo no. Es decir, la soberanía del Señor está ahí siempre presente. ¿Cómo el Señor permite que pasen esas cosas? Es que si no nos hacemos esas preguntas no salimos adelante. Porque el enemigo entonces utiliza la falta de comprensión en muchas ocasiones para quitarnos la motivación. ¿Por qué el Señor permitió que todo esto ocurriera? ¿Por qué permitió que Adán y Eva desobedecieran y de forma indirecta trajeran al mundo la muerte, la enfermedad, la miseria, lo que tenemos a nuestro alrededor en estos momentos? Es evidente que el ser humano no logró en primera instancia alcanzar el objetivo que el Señor les había puesto: ser hechos a su imagen y semejanza. Esto tiene una amplitud enorme, como iremos viendo, ¿verdad? Así que el ser humano en su soberanía ya tenía en mente un proceso para que el ser humano pudiera alcanzar la dimensión máxima por la que Él nos había realmente creado. Porque muchas veces hablamos del ser humano como algo piltrafilla, ¿no? Y no es así. Somos su creación, somos sus hijos. Y tenemos que vivir con ese orgullo interno que nos permite enfrentarnos a cualquier situación que nos pueda presentar, como les presentó a Adán y Eva al enemigo, una trampa. Y cayeron en esa trampa, como nosotros podemos caer en muchas ocasiones en las trampas del enemigo. Pero la soberanía del Señor está ahí. Él nos guarda, Él nos cuida. Para ello Él nos dotó al ser humano de ciertas capacidades, les dio ciertas instrucciones para que pudieran seguir realmente adelante. En ese mundo que yo lo defino como la escuela. Estamos en la escuela de Dios para aprender realmente a superar las crisis, a poder ser esas criaturas que iluminan el universo, para ser esas criaturas que seamos capaces de transmitir el amor de Dios, de transmitir la voluntad suya al resto de la humanidad. Y más en los momentos en los que vivimos. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? ¿Qué vemos en la tele todos los días? Desgracias y desgracias y desgracias y desgracias. Yo no sé vosotros, pero a mí el corazón se me encoge cuando veo lo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Ayer, me parece, o anteayer, vi un reportaje sobre el Congo belga. Lo que los reyes belgas habían hecho a esa población. Habían eliminado a más de 10 millones y salían las fotografías de los negritos con los brazos cruzados y ellos llenándose de diamantes. Eso no lo explican, pero está ahí. ¿Cuántas cosas no explican que están ahí?
Y nosotros, como hijos de Dios, como seres creados a su imagen y semejanza, tenemos la obligación de estar ahí con ellos para llevarles a donde un día el Señor nos llevó realmente a nosotros, ¿no? El Señor, para que nosotros fuéramos perfectos, lo digo entre comillas, porque me miro a mí mismo y digo, no puede ser perfecto. Creó las condiciones, después de haber negado al Señor, después de haberle desobedecido, creó las condiciones para que nosotros pudiéramos salir hacia adelante. Por eso decía yo que Él nos creó con cierto libre albedrío, pero esa libertad que tiene el ser humano, como tenían Adán y Eva, porque le negaron, si el Señor hubiera creado robots, eso no habría sucedido. Pero el Señor nos ha creado para tomar correctas decisiones, pero no por imposición, sino porque deseamos, porque nos basamos en un Dios de amor, un Dios creador de todas las cosas y que se preocupa por ti y por mí, de una forma muy personal, como vamos a ver. La revelación que Dios me dio, nada más llegar hoy aquí, me la dio a través de nuestra pastora. Dice, voy a leer un salmo, y yo digo, no será el 66, dice, el 66. Increíble, ¿no? Anda que no habrá salmos, ¿no? ¿Sabéis cuántos somos ahí? 100. ¿100? 50. Vale, pues los habéis leído. Pues sí, efectivamente. Pero voy a leer los versículos del 8 al 12. Es un salmo de alabanza, de gloria, como ella ha estado explicando y nos ha dirigido durante este tiempo de adoración y de alabanza, ¿verdad? Pero es un salmo que nos habla justamente de las herramientas que Dios nos ha dado en este mundo para alcanzar la meta, para alcanzar esa dimensión no solo física, sino sobre todo espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Veis las dudas? Yo me miro al espejo y digo, ¿cómo va a ser eso, Señor? No, pero sí. Porque el Señor actúa de forma muy distinta a como nosotros pudiéramos llegar a pensar, ¿verdad? Vamos a leer este salmo. Es la versión Reina Valera. La he pedido en esa versión porque... Vamos a ver. Dice, empezamos con la bendición. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Es correcto lo que yo tengo aquí. Hagan oír la voz de su alabanza, ¿vale? Dice, ha protegido nuestra vida. Ha protegido nuestra vida. Ha evitado que resbalen nuestros pies. Estos dos primeros versículos nos hablan del producto acabado, de cómo seremos nosotros definitivamente, ¿verdad? Y sigue diciendo, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. O sea, este mundo es una prueba para nosotros. Y eso es lo que dice el rey David, aunque se refiere a su propio pueblo, Israel, pero se extiende a todos aquellos que han recibido de parte del Señor, ¿no? La fidelidad, que somos hijos de Dios, ¿no? Dice, nos has purificado como a plata, nos has hecho caer en una trampa, el enemigo, has echado sobre nuestra espalda una pesada carga, todos los problemas que tenemos aquí en el mundo, dejaste que cabalgaran sobre nuestra cabeza, hemos pasado por el fuego, por el agua, pero al fin nos has llevado a un lugar de abundancia, gloria a Dios. Y estamos en ese camino, aunque evidentemente a veces pasamos por el agua y otras por el fuego, que simplemente simbolizan pues los problemas que tenemos realmente en esta vida, ¿no? Nos habla este salmo de protección, fundamentalmente, de dirección correcta. Nos habla que la situación actual simplemente es una prueba
porque el Señor quiere terminar esa creación maravillosa que es los seres humanos en un lugar donde hay vida, hay paz, hay gloria, lo que nosotros llamamos realmente la salvación, de forma así correcta, ¿no? El lugar de la gloria, el reino de los cielos, digámosle como queramos, ¿no? Ese es nuestro fin, ese es nuestro objetivo. Y nuestro paso por aquí, por este mundo, simplemente es una prueba para ir aprendiendo, ir avanzando. No solamente que empieza por la adoración, por la alabanza a nuestro Señor, sino en la fidelidad, en la obediencia que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Voy a continuar con dos ejemplos, antes de entrar directamente en el Salmo. Voy a presentar dos ejemplos para que nos demos cuenta realmente de que la palabra del Señor siempre se cumple. Y voy a poner dos ejemplos sencillos. Podía poner muchísimos más, ¿no? Cuando hablamos de las profecías con respecto a nuestro Señor y Salvador, el lugar donde nació, su vida, su muerte, su resurrección, todo esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero voy a poner dos hechos que están muy relacionados tal vez con la actualidad en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Miren, en Isaías 66:8 dice lo siguiente: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en una sola Dios? En una sola vez, perdón. ¿Nacerá una nación en una sola vez? ¿Y a qué se refiere esta escritura? Esta escritura que se le dio al profeta. El profeta seguramente estaba pensando en la nación de Israel, naturalmente. Y se continúa aplicando a la nación de Israel. Olvidémonos en la actualidad del gobierno de Israel, ¿vale? Hablemos de la nación de Israel, para que no nos confundamos, ¿no? Eso tuvo un cumplimiento profético. Si leemos las crónicas, veremos que la Liga de Naciones, en el año 47, el 29 de noviembre de 1947, se reunieron. Y en una reunión de media hora volvieron a considerar la nación de Israel. Fíjense, prácticamente desde el año 70 de nuestra era hasta el año 1947, la nación de Israel desapareció del mapa. Y te dirás la historia, no aparece por ningún lado. Israel se enfrentó al Imperio Romano y el Imperio Romano la pasó por la piedra. Destruyó Jerusalén, destruyó el templo y los judíos se quedaron allí, fueron diseminados por todo el mundo, pero como nación desapareció. Bueno, pues en el año 1947 la palabra de Dios se cumplió de nuevo. Muchas veces la profecía tiene un doble cumplimiento, ¿eh? Pues en esta se cumplió de forma definitiva. Por eso vuelvo a insistir constantemente de que la palabra de Dios siempre se cumple, ¿verdad? Bueno, ¿podemos ver nosotros por qué esa palabra se cumplió de nuevo? Bueno, pues porque el Señor siempre ha elegido a la nación de Israel, al pueblo de Israel, como su representante. Podemos leer en Éxodo 9:16, donde dice: el Señor dijo a Moisés: yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y ese continúa siendo el ministerio de la nación de Israel. Por muchos errores que ha cometido, continúa siendo, porque la palabra de Dios siempre se cumple, y eso es la promesa que Dios le hizo a Moisés. Y muchos dirán, bueno, ¿y en qué se basa eso, no? Bueno, pues la palabra del Señor nos lo vuelve a repetir en Deuteronomio 7:7. Dice, esa promesa dice, no os la hice a vosotros por ser más que todos los pueblos. Os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, no porque Israel sea maravilloso, sino lo ha elegido porque era el más insignificante. Y el Señor se ha movido a lo largo de la historia a través de Israel. Me refiero a la historia hasta el año 70 de nuestra era. Posteriori desapareció. Durante 2000 años Israel
desapareció como nación. Pero fijaros, 2000 años y al final la palabra de Dios se cumple. Podríamos dar muchos datos de cómo se llegó ahí, pero me alargaría un montón y no es el tema en este día. Hay otro ejemplo. Si alguien quiere aclaraciones se las puedo dar luego, porque ahora mismo me alargaría un montón, ¿no? Hay otro que es mucho más curioso y mucho más por decirlo, más simpático, ¿no? Mira, en Isaías también se habla de lo mismo. En Isaías 68 dice, el Señor le dice al profeta: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Estoy aquí? Vale, perfecto. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Claro, si el Señor le dice a Moisés en ese tiempo, perdón, al profeta, le dice: oye, los judíos que han sido diseminados por todo el mundo van a volver en avión a Israel. Claro, ¿cómo escribe eso, profeta? No sabía lo que era un avión entonces, ¿verdad? Datos también de las crónicas. De agosto del 92... del diciembre del 89 a agosto del 92, más de 800.000 judíos que estaban diseminados fundamentalmente en Turquía y en la Unión de Repúblicas Soviéticas en aquella época, volvieron en avión a Jerusalén. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y llegan como palomas a las ventanas? Vuelvo a decir que esto lo explico un poquito como cada uno que lo entienda como quiera, ¿verdad? Pero yo lo entiendo así, sin ningún tipo de problema. ¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir lo mismo. La palabra del Señor siempre se cumple. Amén. En ti, en mí, en cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y tienes que salir con ese convencimiento, porque ese convencimiento te va a llevar a obedecer al Señor. Ese convencimiento te va a llevar a experimentar la presencia de Dios en tu vida y a poder ser un testimonio potente y poderoso de la obra de Dios en este mundo, ¿verdad? ¿Qué instrumentos nos ha dado el Señor para superar esta prueba en la que estamos metidos? ¿Qué instrumentos nos ha dado Dios? Bueno, pues fundamentalmente su palabra, porque a través de su palabra entendemos todo lo demás, ¿no? Pero dicho así, y de forma muy rápida, para no extenderme tampoco demasiado, pues... nos envió a su Hijo Jesucristo. Amén. No hace falta que insista mucho, ¿verdad? Todos sabemos bien eso perfectamente. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo para cumplir con la palabra del Señor, con la palabra, con lo que estaba profetizado. Jesús no hizo otra cosa que cumplir con lo que a sí mismo Él se había dotado para llevar a la humanidad a una salvación eterna, ¿no? Pero vino a cumplir. Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir nada sino a cumplir. Eso a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque entramos en el tema de la gracia, de esa gracia que muchas veces se considera como una gracia baratita, en el sentido, bueno, yo creo en Jesús y hago lo que me da la gana. Nos equivocamos realmente si vamos por ese camino, ¿verdad? ¿Cuál es, pues, la misión de todos aquellos que han aceptado a esa salvación tan grande a través de Jesucristo? Fidelidad y obediencia. Lo vuelvo a repetir una vez más para que nos demos cuenta. Y porque son instrumentos que nos van a servir para llegar a esa situación, a ese estado de imagen y semejanza tan enorme que Dios ha puesto, que el Señor ha puesto, el Creador ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, a través de Jesús, ¿qué nos llega cuando Él marcha? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, dice la palabra del Señor, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para ser sus testigos. ¿Lo han dicho por ahí? ¿Alguien? ¿No? Para ser sus testigos. No simplemente para venir aquí el domingo en la mañana y aleluya y todas esas cosas, no. Significa que hay que salir de aquí.
y ser sus testigos. Anda que no lo hemos dicho de veces, ¿no? Y yo no juzgo a nadie, evidentemente, pero tal vez es que no estamos siendo fieles, obedeciendo realmente lo que el Señor, la maravillosa herencia que nos ha tocado, ¿verdad? En Juan 12 dice: os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. No voy a hacer ningún comentario a esta frase, pero sois suficientemente inteligentes como para, por dentro, transmitirosla. Muy bien, he puesto un par de ejemplos y he puesto los instrumentos que el Señor ha puesto a nuestra disposición para ser esos seres preparados, dispuestos, llenos de poder para cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Vuelvo a repetir, la obediencia hacia el Señor no es impuesta, bajo ningún concepto. Es una donación, es algo que nosotros le ofrecemos también a nuestro Señor y Salvador. Entramos ahora un poquito más allá, para darnos cuenta. Ahora estamos hablando, hemos estado hablando un poquito de obligaciones, entre comillas lo digo, pero ahora vamos a hablar del Salmo que hemos leído en un principio, de lo que el Señor nos da, de lo que el Señor nos ofrece, y cómo manejarlo, porque eso es lo importante, cómo lo manejamos, ¿no? Porque claro, el Señor nos lo ha ofrecido todo, más cosas el Señor no puede darnos. Yo me río porque a veces pienso: Señor, nos has dado dones, sabiduría, nos has dado tantas cosas, y vamos por la calle pidiendo limosna. Dios, ¿qué es esto? Vais a ver ahora, o vamos a ver, lo hemos dicho en algunas ocasiones, qué es la herencia maravillosa que Él nos ha dado, ¿verdad? Miren, ese salmo que hemos leído, lo primero que hemos leído es que Él es nuestro protector. Él es tu protector, es nuestro protector. Si entramos en la dimensión espiritual que Él nos manda, no tenemos que tener ningún problema, no tenemos que tener temor, porque Él nos protege, lo ha protegido. Y la palabra de Dios siempre se cumple, siempre se cumple. ¿A qué vamos a tenerle temor? ¿Hablarle al vecino de Jesús? ¿Y es temor a eso? ¿A ir más allá en nuestro puesto de trabajo y en lugar de poner 4 tochos ponemos 8? Aunque no me las hayan pagado, pero tengo que dar testimonio de que soy un hijo de Dios y que voy más allá de lo que hace la gente normal. Amén. Sí. Aleluya. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana, el hecho de ser un discípulo de Cristo, es que no nos hace inmunes a las pruebas y a las tribulaciones del día, que eso es lo que nos tiene retenidos, ¿vale? ¿Por qué un Dios bueno, amoroso, un Dios fantástico permite tantas cosas? No solamente en el mundo que nos rodea, sino en nuestras propias vidas. ¿O me equivoco? ¿O solo me pasa a mí? El Señor está protegiéndonos. El Señor, a pesar de todo, está hablándonos todos los días, ¿no? La Biblia nos dice de una forma muy clara en Romanos capítulo 8, 28, nos dice que aquellos que aman a Dios, ¿está claro? Es protector y todas las cosas ayudará bien. Y cuando dice todas las cosas,
¿Qué dice? Todas. ¿Las malas también o no? Ah, también. A ver si integramos realmente todo eso, ¿verdad? Aquellos problemas que surgen sin que nosotros las hayamos previsto. Otra cosa es que las hayamos causado nosotros, que luego hablamos de eso también, ¿no? Pero fundamentalmente todas aquellas cosas que no hemos previsto, que surgen de la nada, etcétera, etcétera, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues el Señor nos dice fundamentalmente que cualquier cosa ayudan para bien. ¿Por qué? Pues porque el Señor pone esas pruebas para que nosotros las superemos, ¿vale? Muchas veces veo tiempos de oración donde se nos caen las lágrimas, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? No, de eso nada. Gloria, alaba, bendice al Señor, porque este salmo empieza con eso. Y encima tenemos la certeza de que la palabra de Dios nos dice de que eso que te está pasando va a ser para bien. No lo veo, no lo vemos, eso está muy claro, pero que va a ser para bien, seguro, porque eres una hija, un hijo de Dios. Aleluya. Las pruebas deben ser aceptadas en alabanza, hermanos y hermanas. Las pruebas que nos vienen, ¿no? Como todas las cosas, el propósito de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? En una esperanza viva para la humanidad que nos rodea, ¿no? Aunque ahora, como dice la Escritura, por un poco de tiempo, dice la Escritura, si es necesario, 1 de Pedro 1, 6, 7, dice así, dice, en lo cual vosotros os alegráis, nos alegramos porque tenemos esperanza en el corazón, y dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que bueno, que vivimos en un mundo que a lo mejor por un tiempo tenemos que pasarla mal, ¿no? Por las circunstancias que nos vienen, ¿no? Pero esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón va a servir para salir de ello y glorificar realmente el nombre del Señor, ¿no? Miren, las pruebas a las que somos sometidos desarrollan el carácter del cristiano. Y como decía bien desde un principio, esa imagen y semejanza se tiene que evolucionar en el mundo en el que vivimos, ¿vale? Porque miren, Adán y Eva también eran, ya lo he dicho, ¿no? Y sin embargo, ¡pum!, cayeron. Cuanto más nosotros. Ellos habían tenido incluso la relación directa con el Señor, lo habían visto. Nosotros lo podemos sentir, pero verlo, vamos, yo no conozco a nadie que lo haya visto. Pero lo sentimos, lo presenciamos. Su presencia está en nosotros todos los días, ¿verdad? El Señor dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones. Romanos 5, 3, 5. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está todo previsto. Todo está previsto. La palabra de Dios siempre se cumple. Y Él nos explica pie por pie todo lo que nos puede pasar en este mundo, y que simplemente es una prueba para seguir creciendo espiritualmente, ¿no? El perseverar es una prueba de realmente, comprueba realmente nuestra fe. ¿Qué dice Filipenses 4:13? A ver, repetirlo otra vez. ¿Seguro? Puedo con todo. Puedo con todo. Soy pequeñito, pero puedo con todo. Si no, probarme. Bueno, tú no, ¿eh?
Las pruebas y las tribulaciones, según nos explica la palabra del Señor, vienen con un propósito y vienen con una recompensa. Siempre. Aunque cuando vienen, pero vienen con un propósito y con una recompensa. Santiago 1, 2, 4 y el 12. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Llevar eso a la práctica, tiene... Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sigue diciendo en el 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mayores promesas que estas, es que es imposible. Es imposible. Pero claro, todo parte de la base de creer en la palabra de Dios que se va a cumplir en ti. Y en algunas otras cosas que veremos ahora para finalizar, porque no me voy a extender muchísimo más, ¿no? Miren, hemos oído hablar de cuando Adán y Eva estaban allí en el paraíso, y ¿quién fue el que les puso la trampa? El enemigo, ¿verdad? Satanás, ¿no? Bueno, pero Satanás no tiene autoridad sobre el creyente. Ninguna. No puede hacer nada. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, el Espíritu Santo para fortalecernos, para tener poder, y el privilegio de acudir al Señor cuando tenemos algún tipo de problema. No para llorar, sino para alabarle. Para darle gracias. Señor, sé que esto lo has traído por algo. Te doy gracias por intervenir en mi vida. Si salimos con este día de aquí hoy, ya me daba por contento. Que cuando viene algún problema en la vida le podamos decir: Señor, gracias en primer lugar, y no llorar. Y no estar orando 35 días diciendo: Señor, quítamelo, quítamelo, quítamelo. No. Gracias, Señor, porque piensas en mí. Contra las dudas, la palabra de Dios siempre se cumple. Y sabéis, puedo hacer una afirmación, sin equivocarme. Los nombres de todos los que estamos aquí están escritos en un libro, el libro de la vida. Si lo crees, vela. Y es la verdad, porque nos lo dice la palabra de Dios. Y os voy a leer unos cuantos versículos para que no hayan esas dudas, ¿verdad? Y hablo de aquellos que han creído, naturalmente, ¿vale? Y me atrevería a decir que incluso que aquellos no han creído. No me tiréis piedras al salir de aquí. Efesios dice, 1:4, lo hemos leído al principio, que Él nos escogió antes del fin del mundo. Y está claro que dice antes, es una preposición, que sabemos interpretarla, antes, ¿verdad? De la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya nos había elegido realmente el Señor. Y por lo que vemos luego, podemos decir que nuestros nombres están escritos en ese libro. Esto se me ha hecho. Miren, un ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés se tuvo que enfrentar a la situación de aquel pueblo que había sacado de Egipto, y él se entretuvo allí en el monte con el Señor, y ellos pensando en otra historia, después de haber visto un montón de milagros, crearon un becerro de oro y tal igual, pues el Señor se lo echó a cara a Moisés, ¿no? Y Moisés se sintió tan frustrado que le dijo: Señor, bórrame de tu libro. O sea, Moisés ya sabía que había un libro escrito con su nombre, ¿verdad? Y el Señor le contestó diciéndole: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Lo que significa que también estaba escrito en el libro de la vida aquel que había pecado.
porque si no el Señor, ¿cómo iba a borrar el nombre de alguien? Estábamos y estamos inscritos en el libro de la vida. Y eso es lo que nos da fuerzas para salir de aquí a enfrentarnos con los problemas, con las tribulaciones, sabiendo que el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, ¿verdad? Él es el que nos protege, el que nos da conocimiento, el que nos da sabiduría, pero pide que nosotros seamos obedientes, que seamos responsables, que no demos un paso a la derecha y otro a la izquierda. Miren, para terminar con este pensamiento, en Apocalipsis 17:8 nos habla de los que no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. La palabra, la preposición desde implica que es a partir de, después de que el mundo fue hecho. Pero si hay alguien que se borre del libro de la vida, no es el Señor, somos nosotros. ¿Vale? El Señor es como un escribiente en un momento determinado que dice, ¿no quieres? Pues vale, ya te borro. Porque nosotros no tenemos acceso al libro, pero espiritualmente hablando, somos tal vez nosotros. El libro de la vida representa el registro de todos los justos, y fuimos hechos justos por la fe en Jesucristo, porque Él ocupó nuestro lugar en el Calvario. Amén. Porque Él derramó su sangre por la nuestra. La Biblia nos dice, el alma que pecare morirá. Y Jesús murió para cumplir con esa palabra. La palabra de Dios siempre se cumple. Y nosotros somos los benefactores de esa palabra maravillosa y de esa experiencia aún más maravillosa que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia de Jesús. Jesús no está físicamente, pero está su Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Que no nos pase a nosotros. Yo quiero una iglesia completa, una iglesia plena de personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En la palabra, en Apocalipsis nos da un ejemplo que es en la iglesia de Sardis, que era una iglesia que tenía un pie aquí y el otro allá. Porque el Señor les dice, los vencedores, no eran todos, estaban en la misma iglesia, pero no todos eran vencedores. Dice, serán vestidos de blanco y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que obra, obedece, se pone a las órdenes del Señor, no porque se lo diga un pastor o por una doctrina, sino porque es el Señor el que se lo dice. Amén. Amén. El Señor está contigo y conmigo, protegiéndonos y ayudándonos en cualquier instante. Pero aprendamos a manejar la relación con Dios. Que si viene un problema, ¡gloria a ti, Señor! ¿Cómo tengo que resolver los problemas? Creyendo que Él me los trae. Porque de mi vida a Él no le pasa nada desapercibido. Como muchos de aquí sois padres o madres, ¿verdad? ¿Y qué os pasa desapercibido de vuestros hijos cuando son bebés? Nada. Estáis pendientes de si se ha hecho pipí, si no se ha hecho pipí, si tiene hambre, si le das el chupete o se lo quita, ¿verdad? Es lo que hace el Señor con nosotros. Ahora, cuando ya crecen, ya la cosa ya empieza a tener ciertas limitaciones nosotros hacia ellos, ¿no? Pero si ellos se rinden, si ellos obedecen a los padres, nunca hay ningún problema. Nosotros tenemos que rendirnos a nuestro Padre Celestial y hacer la obra para la cual Él nos ha mandado. Es evangelizar a todo el mundo. Como decía en principio, Israel, su ministerio es ser testigos de que Dios existe. Pero nosotros vamos un poquito más allá. No sustituimos a Israel para nada. Israel continúa teniendo su ministerio, por así decirlo. Pero nosotros tenemos la obligación de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Esa es nuestra principal. Y las circunstancias nos lo impiden. ¿Cuántas cosas hay? No tenemos ningún temor. El Señor nos da certezas. Habéis sido elegidos, hemos sido elegidos. Somos la imagen y la semejanza del Dios mismo. Pues tenemos que darla.
ofrecerla a la sociedad en la que en la que estamos viviendo, ¿no? La perseverancia, la fe, la aceptación continua de esa gracia de la que estamos hablando son necesarias para permanecer. Yo creo que realmente el que está escrito en el libro de la vida, aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, no puede perderse, pero tiene que permanecer, tiene que obedecer, tiene que cumplir con los mandamientos como lo hizo Jesús. Él vino a cumplir los mandamientos, a cumplir la ley. Y es que las dos cosas son compatibles, evidentemente. La primera nos da fuerza y la segunda nos permite vivir en paz. Señor, estoy haciendo tu voluntad. Vamos a orar por un instante, porque yo he terminado ya. Vamos a orar por si hubiera aquí en esta mañana alguien que no ha experimentado todavía esa paz interna, que no haya experimentado todavía a ese Dios vivo que no ha dejado nunca de trabajar en favor de esta humanidad caída. Y no solo eso, sino que no conformándose y obedeciendo a esa soberanía, porque Él es soberano. Nos ha dado una cierta libertad, libre albedrío que se le llama, y eso a veces nos confunde, pero las dos cosas van de la mano. Bueno, pues si hubiera alguien aquí en esta mañana que todavía no ha dado ese paso de fe, que le ha dicho al Señor, Señor, aquí estoy, úsame, pues vamos a orar por esas personas. Si hubiera alguien, no lo sé. Y si notas el calor del Espíritu Santo, que lo vas a notar, si notas esa presencia, porque te rindes al Señor y le dices, Señor, ven a mi vida, pues entonces vas a ver inmediatamente cómo tu vida se transforma, cómo tu vida cambia. Y esperamos que el domingo que viene puedas subir aquí arriba para dar ese testimonio. Padre Celestial, tú ves nuestros corazones, pero tú sobre todo nos amas profundamente. Amas a la humanidad entera. Porque yo soy de aquellos que piensan que todos están inscritos en el libro de la vida. Pero nosotros nos borramos a nosotros mismos en muchas ocasiones. Señor, qué maravillosa situación en la que yo no he hecho nada por ello y tú me dices que me has hecho a tu imagen y semejanza, que estoy inscrito en el libro de la vida, que Jesucristo ha muerto por mis pecados, por lo tanto yo ya no tengo que morir y tengo vida eterna. Es lo que dice el Salmo al final nos conduces, Señor, a la vida, a ese proceso maravilloso que probablemente no entendamos alcanzar lo que será la vida después de que Jesús instaure el reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, si hubiera alguien en esta mañana que le diga a Jesús, sí, Señor, creo en ti. Sí, Jesús, quiero creer en ti. Sí, Jesús, quiero que controles mi vida. Sí, Jesús, ayúdame a amarte, a bendecirte. Ayúdame, Señor, a entregar mi vida a ti. Si hubiera alguien que ha podido repetir esas palabras, yo le pido al Señor, Espíritu Santo de Dios, en este instante aquí, que toque tu corazón, que toque tu vida, que puedas experimentar y darte cuenta del amor de Dios. Hoy no estás aquí por casual, estás aquí porque Él te ha traído, y lo sabes. De la misma forma que yo sabía que el salmo que iba a tocar hoy, pues el Señor me ha hablado y me ha dicho, pues es eso, pues no te equivocas. Tú tampoco te equivocas. Así que interiormente dile al Señor gracias y dile, te acepto, Señor, te acepto, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame, en ti confío, entrego mi vida a ti. Gracias, gracias, Señor, gracias.